Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca de Cristianismo Primitivo. Continuamos con la narrativa del bloque número 5, la doctrina de la Iglesia. A continuación, el capítulo 35, la congregación en el cristianismo. Capítulo 35. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Salmos 122, versículo 1. Introducción. Al decir congregación, estamos pensando en la hermandad local. Esta se compone de hermanos y hermanas en cualquier lugar que se hayan comprometido a adorar juntos al Señor y a ayudarse mutuamente. Cada hermandad cristiana consiste en un grupo de miembros convertidos y bautizados que se congregan regularmente para adorar a Dios. El Señor pone pastores en cada congregación para que cuiden de la grey y sean ejemplos de los santos. Cada miembro mantiene una relación íntima con Dios, evangeliza a otros y vive en paz y armonía con sus hermanos. Los requisitos para ser miembro. La iglesia que es verdaderamente cristiana admite como miembros solo a las personas que se hayan arrepentido de todos sus pecados, que hayan sido bautizados sobre la base de su fe en Cristo, que tengan un buen testimonio, que estén conforme con la fe y la práctica de la Iglesia de Cristo, que vivan separados del mundo, que estén consagradas a Dios y que se sometan completamente a la palabra de Dios. Los deberes de los pastores hacia los demás en la Iglesia. Mucho depende de los pastores para que la obra prospere. Una congregación se enferma cuando es dirigida por pastores que no son fieles. Cual sacerdote, así la gente. Es un antiguo refrán cuya verdad aún permanece. La palabra de Dios exige muchas obligaciones sobre los siervos de la congregación. Número 1. Los pastores son siervos de la congregación. El pastor debe apacentar la grey de Dios y cuidar de ella, pero no debe olvidar que él es el siervo de la gente que está cuidando. Si olvida esta verdad, él llega a enredarse en lo terrenal. Alaba su autoridad y posición como líder. Piensa en los demás miembros de la iglesia como inferiores y se enseñorea de la heredad del Señor. Así, perderá su contacto con Dios, su influencia en la congregación y su utilidad en el reino. Jesús nos dio un ejemplo perfecto cuando anduvo aquí en la tierra. Aunque era el Señor de todos, se hizo su siervo. Él dice que los gobernantes de este mundo se enseñorean de los que están a su cargo, pero que entre los cristianos no debe ser así. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Número 2. Es el deber de los pastores apacentar al rebaño. Ellos tienen que suministrar a la congregación alimento balanceado en forma de sana enseñanza bíblica, apacentar a los corderos del rebaño y cuidar de ellos. Es un deber muy importante que tienen los pastores. Lea Hechos capítulo 20, versículo 28, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Los pastores tienen que hacer más que solo instar a las buenas obras. Es su deber enseñar y explicar la palabra. Además, ellos deben de ayudar a los miembros para que pongan en práctica la doctrina de la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Es su deber usar bien
la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Es su deber enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2 versículo 1. Los pastores tienen que ocuparse continuamente en la lectura de la palabra para poder así enseñarle a la congregación la doctrina bíblica. Los pastores tienen la gran responsabilidad de mantener la congregación sana en la fe. Número 3. Es el deber de los pastores reprender el pecado. Tal vez sea desagradable, pero el mandamiento es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Esto requiere valor, pero también requiere sabiduría, compasión y amor. Descuidar este deber de reprender el pecado trae confusión y derrota, pero cumplirlo fielmente producirá una religión pura y una congregación libre de pecado. Número 4. Los pastores son responsables de corregir a los pecadores. La iglesia tiene que mantenerse en orden. Los pecadores impenitentes tienen que ser excomulgados y los penitentes necesitan las instrucciones. Es el deber del pastor encargarse de estas cosas en la manera que la Biblia les manda. El Evangelio requiere que la iglesia sea gobernada bien y dice que los que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Número 5. Los pastores son los atalayas de la congregación. Es de suma importancia que los pastores velen por el rebaño y lo guarden de la mundanaría y las doctrinas dañinas que abundan en el mundo. Los pastores deben estar listos para oponerse a la literatura falsa, a los predicadores errabundos que no son fieles al Señor. No se les debe permitir predicar en la congregación. Un predicador digno de su llamado no necesita mendigar para que le den un lugar donde servir. Tales predicadores errabundos y agentes religiosos acostumbran a distribuir literatura falsa y dañina entre los ignorantes para engañarlos, y aún pudieran engañar a los fieles. Cuídense de ellos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Hechos capítulo 20 versículo 28. Pero tú, sé sobrio en todo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Número 6. Los pastores deben visitar a los demás miembros. Los pastores deben visitar a los demás miembros de la congregación, así como orar por ellos y con ellos. Además, ellos deben animarlos y ayudarlos personalmente en la obra del Señor. Esta parte de la obra del pastor es de mucha importancia. Lea Hechos capítulo 20 versículo 31 y Romanos capítulo 1 versículo 9. Los deberes de la congregación hacia los pastores. El éxito de una congregación depende mucho de cómo los miembros apoyan a los pastores y cómo cumplen con sus deberes. A continuación ofrecemos algunos deberes de los miembros de la iglesia hacia los pastores. Número 1. Orar por ellos. Las oraciones de una congregación fiel resultan de gran ayuda para los pastores. Pablo
estimó de mucho valor las oraciones de los santos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Las oraciones de una congregación fiel libraron a uno de los apóstoles de la cárcel y probablemente de la muerte. Esto lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo 5. Todos los pastores verdaderos se dan cuenta del valor de las oraciones de los santos y siempre las anhelan. Lea Efesios capítulo 6, versículos 18 al 19, Colosenses capítulo 2, capítulo 4, versículos 2 y 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Hermanos y hermanas, oren por sus pastores. Número 2. Rendirles obediencia voluntaria. La Biblia manda: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Donde no hay respeto a la autoridad, la obra no puede prosperar, porque como pecado de adivinación es la rebelión, desobediencia. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. La desobediencia hace estragos donde quiera que se encuentre. En el hogar, en la nación, en la iglesia. Puesto que los pastores son los que cuidan la iglesia, entonces los demás miembros deben estar dispuestos a obedecerlos. Si el pastor necesita ser disciplinado, él está bajo los mismos reglamentos que cualquier otro miembro. Puede darse el caso de que un miembro sospeche de algún pastor. En tal caso, debe exhortarlo como a un padre y nunca como con una actitud rebelde. Un espíritu desobediente, obstinado y rebelde es como una tierra fértil que, tarde o temprano, producirá una cosecha de confusión y división. Tal como el hogar no puede tener éxito sin la obediencia pronta de los hijos, tampoco es posible que una congregación se mantenga firme sin que los miembros obedezcan a los pastores. Número 3. Tenerles respeto y estima. Os mandamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Una cosa que impide mucho la obra de los pastores es la falta de respeto a su llamado sagrado por parte de los miembros de la congregación. Muchas veces, los padres, por falta de respeto a los pastores, sin saberlo, hacen salir a sus hijos de la iglesia. Una vez que un joven débil se pone en contra de aquel a quien debe estimar el pastor, es muy difícil volverlo a traer completamente a la fe. Una congregación nunca podrá avanzar si no se les da a los pastores el debido respeto. Cuide del buen nombre de sus pastores. Filipenses capítulo 2, versículo 29. El honor a los pastores es debido, no un honor lisonjero, sino un honor santo, según enseña Cristo y su palabra. Aquel que trae deshonra sobre los pastores por la falta de respeto y estima, trae deshonra sobre Cristo, la cabeza de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Número 4. Ayudarlos en sus labores. La Biblia nos enseña que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Todos los miembros deben ayudar a los pastores a edificar la iglesia de Cristo. Cualquier miembro puede dar sugerencias y visitar a los enfermos,
Los miembros deben estar dispuestos a aceptar las responsabilidades que los pastores quieran darles. Otra cosa que ayuda a los pastores a predicar el Evangelio con buen ánimo es cuando todos asisten a los cultos regularmente y prestan atención a los sermones. Si la predicación le parece aburrida a usted, ore por su pastor. Número 5. Ayudarlos cuando tengan necesidad personal. Hay muchas maneras en las cuales usted puede ayudar a los pastores si ellos tienen necesidades económicas o cuando no pueden hacer su trabajo por falta de tiempo. Ayúdelos para que así ellos puedan dedicarse a la obra de cuidar la iglesia. Número 6. Seguir su buen ejemplo. Es el deber del pastor dar un buen ejemplo al rebaño. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, Tito capítulo 2 versículo 7, Primera de Pedro capítulo 5 verso 3. Pero este buen ejemplo, o sea, este patrón, pierde su valor si no lo usa para sacar copias. Los hermanos deben seguir el buen ejemplo de los pastores. Filipenses capítulo 3 versículo 17, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9. Bienaventurada la congregación cuyos pastores muestran un ejemplo bíblico en todas las cosas que hacen, para que así los miembros puedan seguirlo. Número 7. Compartir en sus pruebas y dificultades. Los pastores que se dan cuenta que los miembros los están apoyando en todo aspecto de su vida son más fuertes para ejercer su ministerio, especialmente en tiempos cuando sus responsabilidades se hacen más difíciles de cumplir. El sostén y apoyo de la congregación les capacitará para guiar la congregación a la victoria. Éxodo capítulo 17 versículos 8 al 16. Las oportunidades para cada miembro. La obra de la congregación no debe descansar solo en los hombros de los pastores. Hay muchas maneras en que los demás miembros deben ayudar en la obra de Dios. Aquí presentamos algunas. Número 1. La escuela dominical. Muchas congregaciones tienen una clase de escuela dominical. El maestro de la clase suele elegirse de entre los miembros no ordenados. Se necesitan obreros capacitados y fieles en la escuela dominical para el bienestar de la congregación. Número 2. Los jóvenes. Los jóvenes necesitan el compañerismo de los mayores. Los miembros adultos deben ver en cada joven una oportunidad de contribuir a la formación de una vida. Cuando sea conveniente, pídale a un joven acompañarle cuando salga a visitar en la comunidad o a hacer otra obra para el Señor. En algunas congregaciones se efectúan reuniones bíblicas especialmente para los jóvenes que ofrecen a los miembros mayores la oportunidad de influir en la vida de ellos. Número 3. Cultos especiales. Muchas congregaciones ofrecen oportunidades para llevar el Evangelio a los que no pueden asistir, o al menos no asisten. Los cultos especiales ofrecen una oportunidad para ayudar en la evangelización del mundo. Número 4. La misión urbana. Además de otras misiones, siempre hay necesidad de obreros para que ayuden a llevar las buenas nuevas del Evangelio a los perdidos en las ciudades. Número 5. Ayudar a los necesitados. Servimos a Cristo cuando ayudamos a los ancianos y huérfanos, los pobres y desamparados.
Si nos ocupamos de traerles el mensaje de salvación, ánimo y sostén, entonces obtendremos el galardón prometido en Mateo capítulo 25, del versículo 34 al 40. Número 6. La educación cristiana. Las escuelas cristianas siempre necesitan maestros que se dediquen a la obra con esmero. Ser maestro en la escuela cristiana es una oportunidad de enseñar a los niños y jóvenes no solo los aspectos académicos de la vida, sino también los valores espirituales. Número 7. Llevar el Evangelio a lo último de la tierra. Todo cristiano debe predicar a diario el Evangelio con su vida y sus palabras. Él debe dejar que brille su luz por donde quiera que vaya. Pidámosle a Dios que nos dé una visión de los millones de personas que se están perdiendo más allá de nuestra vecindad. Cuando recibimos la visión de ir a predicar el Evangelio, siempre resultará que unos irán a predicar el mismo a otras partes. Todos nosotros debemos estar dispuestos a ir si la iglesia nos llama a tal obra. A la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En sus discursos en el Evangelio de Mateo está el registro en el capítulo 9, versículos 37 y 38. Además de estas oportunidades especiales para el cristiano, muchas otras podrían mencionarse. Guiar el hogar cristiano y criar a los hijos para Cristo es una manera muy importante de servir a Cristo. Manejar diligentemente un negocio o ser un empleado fiel puede contribuir a la causa del Señor. Esto representa una oportunidad práctica de trabajar en la viña del Señor. Por último, aunque no menos importante, ser un cristiano fiel y leal es un gran servicio para Cristo y los hermanos. El Señor quiere que nuestro buen ejemplo sirva como Biblia para muchos. 2 Corintios capítulo 3 versículos 2 y 3. De manera que los convenza en la realidad y el poder del Evangelio de Cristo en la vida de los hombres. Los incrédulos leen más del Evangelio en los creyentes que en la Biblia. Todo creyente tiene la oportunidad de ser una Biblia. Aprovéchela y utilícela para la gloria de Dios y así contribuirá al testimonio de su congregación. Cosas que impiden el crecimiento de la congregación. Se ha dicho que donde Dios pone su casa de oración, allí también el diablo edifica su capilla. Al procurar edificar una congregación para el Señor, hay que enfrentarse a las fuerzas de Satanás y resistirlas. Notemos algunas de las cosas que impiden el crecimiento de la congregación. Número 1. La justicia propia. Una reprensión muy severa de Cristo a los fariseos que se creían justos fue esta: vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Lucas capítulo 11 versículo 52. Los que se creen justos hasta le impiden entrar a los que quieren edificar la obra de Dios. Número 2. La hipocresía. La hipocresía y la justicia propia se relacionan. Donde mora el uno, el otro también está. Lea Mateo capítulo 23. La represión severa que les hizo Cristo a los hipócritas. Pídale a Dios humildad y sinceridad para que Él quite lo que impide el crecimiento espiritual de la hermandad. Número 3. La indiferencia. La indiferencia impidió
la prosperidad de la congregación de la Odisea y trajo la reprensión de Jesús. Este mismo problema impide el crecimiento de muchas congregaciones hoy en día. Cualquier congregación que permita que entren la tibieza, el descuido y la indiferencia no se desarrollará ni se fortalecerá como un cuerpo activo. Número 4. La mundanería. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el reino del mundo. No son del mundo. Juan 17, versículo 16. No os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No améis al mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Estos y otros textos demuestran claramente que el creyente no debe ser cómplice del mundo. Cuando el mundo entra en la congregación, la piedad ya no tiene lugar. Jesús dice que una persona que no está completamente rendida a Él es como una semilla que crece entre los espinos. Mateo capítulo 13, versículo 22. El mundo es lo que hace que su espiritualidad se ahogue. Lo que más impide en nuestros días el crecimiento espiritual en muchas congregaciones es la presencia de cosas mundanas de una forma u otra, ya sea en las relaciones o métodos de negocios, en la vida social, en las relaciones matrimoniales, en el atavío del cuerpo y en muchas otras maneras. La mundanería siempre destruye la espiritualidad e impide el crecimiento de la obra de Dios. Cierre usted la puerta contra este enemigo de la iglesia, la mundanería corrosiva. Cosas que promueven el crecimiento de la congregación. Número 1. La unidad de la fe. La Biblia enseña que cada miembro de la congregación es parte del mismo cuerpo y que son todos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5. La adoración a Dios y el testimonio de fe deben ser unánimes, a una voz. Romanos capítulo 15, versículo 6. Un testimonio que demuestra que somos perfectos en Cristo es tener la unidad de la fe. Efesios capítulo 4, versículo 13. Número 2. El amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Hebreos capítulo 13. El Señor nos amonesta de esta manera: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. El amor fraternal que se muestra en la congregación ofrece un testimonio indudable a la comunidad. Juan capítulo 13, verso 35. Donde hay amor fraternal, hay paz, simpatía y ayuda mutua entre los hermanos. Esto promueve el crecimiento espiritual. Número 3. La firmeza. La congregación en Éfeso nos sirve como un buen ejemplo de la perseverancia y la firmeza en el servicio. Esto se menciona 4 veces en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Su servicio no era inconstante. Ellos se dieron a la obra con gran determinación. Esto agradó a Cristo, la cabeza de la iglesia, y triunfaron sobre todos los obstáculos. Sí, la iglesia necesita personas que no se cansen nunca de hacer el bien. Número 4. La disciplina. Dios da a la iglesia la responsabilidad de disciplinar a los miembros que no quieren someterse a Él. La persona que resiste la amonestación de los hermanos es amiga del mundo y enemiga de Dios. Eso mancha la pureza de la iglesia. Por tanto, la iglesia tiene que excomulgarlo. El tal se ha entregado a Satanás. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5.
Quitad pues a ese perverso. 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Deséchenlo. Tito capítulo 3, versículo 10. El que peca cede a la tentación de Satanás. El que permanece en su pecado se entrega a Satanás. Así se condena a sí mismo. Tal persona debe ser separado de la iglesia. ¡Qué espantosa condición de tal hombre! Está separado de Cristo. Está afuera, entre los esclavos de Satanás. Ojalá que la separación entre él y la iglesia lo ayude a entender que ahora él está separado de Dios. Quizá entonces se arrepienta para que su espíritu sea salvo cuando venga Cristo. Señaladlo y no os juntéis con él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. La excomunión sirve de aviso al resto de los hermanos de que el excomulgado ya no es miembro de la iglesia y que ya no es partícipe con la comunidad de creyentes. Esto quiere decir que a partir de ese momento no debemos llamarlo hermano, ni saludarlo con el ósculo santo, ni participar con él en la Santa Cena, ni mucho menos juntarnos con él como un amigo. Sin embargo, siempre debemos amarlo y exhortarlo a que vuelva al redil. No debemos hablarle al errante de manera que le haga pensar que la iglesia lo ha maltratado. Tenemos que hacerle saber que lo hemos disciplinado por su propio bien. Incluso tenemos que evitarlo para que se avergüence de su pecado. Quizá a él le parezca que lo tratamos así para vengarnos de él, pero sabemos que eso no es cierto. Lo hacemos para mantener la pureza de la iglesia y para que él sienta su necesidad de ponerse a cuentas con Cristo. Nuestro objetivo es que él se arrepienta para que pueda ser restaurado a la iglesia. Una disciplina mantiene pura la congregación a fin de que la misma esté lista cuando aparezca su novio. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Los pecadores, los pecados y la impureza en la congregación solo traen derrota y condenación a la misma. Número 5. La influencia personal. La congregación consiste en un grupo de personas. Cada uno influye en las demás. Todas estas influencias personales ayudan o destruyen la congregación. Por ejemplo, tenemos el caso de dos compañeros incrédulos que vivían en el pecado y se convirtieron. Después de esto, ambos dieron testimonio de que eran cristianos. Un tercer compañero dudaba del poder de la salvación. Él dejó su trabajo por una semana y se dedicó a seguir a sus dos amigos sin que ellos lo supieran para ver cómo eran sus vidas. Entonces, él se convenció de que ellos tenían algo de gran valor que a él todavía le faltaba. Fue así, entonces, como él también buscó y encontró a Cristo. ¿Cuál hubiera sido el resultado si estos dos no hubieran dejado que la luz de Cristo y del Evangelio resplandeciera en sus vidas? La vida de cada cristiano siempre está bajo una constante vigilancia. El argumento más fuerte a favor o en contra del cristianismo es el mismo cristiano. ¿Cuál es tu influencia personal? Lee 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Número 6. La lealtad. El traidor es el hombre más despreciable en cualquier país. Aquel que no es honesto, no goza de respeto o estimación entre amigos o enemigos. Asimismo, el que es leal a su patria gana y mantiene el respeto de todos. La deslealtad por parte de cualquier miembro de la iglesia, aunque sea en un asunto muy pequeño, está en contra de la solidaridad de la hermandad. La lealtad a Dios
en todo, lleva en sí misma una influencia y poder para levantar y promulgar el reino. Que cada miembro sea leal a Cristo, leal a la obra de Cristo en la congregación, leal en separarse del mundo, leal en asistir a los cultos y las actividades de la congregación, leal a todo lo bueno y noble. Así crecerá la congregación. La relación entre la congregación local y la Iglesia universal. La congregación local es en sí misma una unidad que funciona como un cuerpo, pero también es parte de la Iglesia universal de Cristo. La Iglesia universal consta de todos los hijos de Dios en todo lugar y forma el cuerpo de Cristo en la tierra. Cada congregación local puede beneficiarse mucho al tener comunión con otras congregaciones locales que también forman parte de la Iglesia universal y verdadera de Cristo. Según la Biblia, debe haber comunión entre tales congregaciones. Esta comunión es para su beneficio mutuo. De esa manera, pueden animarse, aconsejarse, ayudarse y apoyarse los unos a los otros. Sin embargo, cada congregación debe reconocer que no toda iglesia o congregación que dice ser parte de la Iglesia Universal de Cristo lo es. Puede ser que el nombre de Cristo forme parte del nombre de su iglesia, pero por su doctrina y comportamiento lo niegan. La Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días es un ejemplo claro de las iglesias a las que nos referimos anteriormente. Aunque la misma profesa fe en Jesús, esta iglesia estima más la palabra de José Smith que la de Cristo. Sus doctrinas y sus obras no son cristianas. Traen oscuridad al alma en vez de luz. Las congregaciones verdaderamente cristianas no pueden tener ninguna comunión con tales iglesias. Al contrario, las verdaderas iglesias cristianas deben exponer sus errores y fortalecerse en contra de sus engaños. Estas iglesias falsas deben convertirse en un campo misionero para la iglesia cristiana. Resulta evidente que la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días no es parte de la Iglesia Universal de Cristo. La misma es una religión falsa. En tales religiones, Jesús dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 11. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 17. Y el apóstol Juan nos advierte en cuanto a no apoyarlas en ninguna manera. Segunda carta de Juan, capítulo 9, segunda carta de Juan, versículos 9 al 11. No obstante, existen otras iglesias que sí creen en la salvación por fe en Jesús y predican muchas cosas que están correctas. Las personas pueden apreciar que en sus miembros se muestran los frutos de una vida espiritual. Sin embargo, estas mismas iglesias tienen unas creencias y prácticas que, según nosotros entendemos las enseñanzas del Nuevo Testamento, no parecen muy bíblicas. ¿Cómo debe relacionarse la congregación local de creyentes verdaderos con tales iglesias? De la enseñanza que Cristo les dio a sus discípulos, en cierta ocasión podemos aprender algo de cómo relacionarnos con estas iglesias. En este caso, nos damos cuenta que hubo alguien
que no andaba con los discípulos, y los mismos le querían prohibir que usara el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Pero cuando Cristo lo supo, les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego puede decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos capítulo 9, versículos 39 al 40. Al decir esto, Jesús dejó claro que no debemos oponernos a la obra de los tales. Sin embargo, también es muy notable que Él no nos manda a unirnos con ellos. Pablo enseña algo muy parecido en Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Hay mucha variedad en las iglesias, donde las que son muy distintas de nuestra congregación hasta las que son muy parecidas. A veces nos cuesta discernir cómo relacionarnos con cierta iglesia. Es muy importante que cada congregación, bajo la dirección de los pastores, decida cómo relacionarse con las otras congregaciones con las cuales mantiene ciertas relaciones. A fin de cuentas, cada congregación debe reconocer que Dios desea que la misma esté muy ocupada en la obra de Dios. Él quiere que ella haga su parte en su comunidad, cumpliendo con el gran propósito de Dios para su iglesia universal, la cual es evangelizar al mundo. Es necesario que cada congregación reconozca la necesidad de apoyar y dar su apoyo para la honra y gloria de la cabeza de la Iglesia Universal, Jesucristo. Hasta aquí el capítulo número 35 del bloque La doctrina de la Iglesia, la congregación. Esté al pendiente del próximo capítulo de este bloque, el cual tiene como título Unas ordenanzas cristianas. Si te gustó el audio, si fue edificante para ti, ayúdame a promoverlo, compártelo, déjame tus comentarios. Es un arduo trabajo, pero el Señor da el pago. El Señor te bendice.